Queridos hermanos y hermanas, hoy entramos en el 25º domingo del tiempo ordinario. Tal vez algunos piensen que ordinario significa algo común, pero no es así. La palabra ordinario viene del latín ordo, que significa orden. El tiempo ordinario no es un tiempo sin importancia, es el tiempo en el que paso a paso y con orden contemplamos la vida pública de Jesús de Nazaret, nuestro Maestro y Señor. Durante estos domingos escuchamos y meditamos los momentos concretos de su vida, sus gestos, sus enseñanzas. Y hoy la palabra de Dios nos invita a mirar un tema profundamente humano y divino, a la vez la manera en que vivimos nuestras relaciones, porque precisamente allí, en las relaciones en la familia, en la comunidad, en el trabajo se construye o se destruye la felicidad. ¿Cuántas veces las relaciones que fueron hechas para amar terminan convirtiéndose en batallas de poder, donde cada uno busca imponerse, tener la razón o destacar, y mientras tanto el corazón se enfría y la presencia de Dios se difumina? Por eso el Evangelio de hoy nos habla con firmeza y ternura al mismo tiempo. El evangelista Marcos nos dice que Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea. No quería que nadie lo supiera, porque estaba instruyendo a sus discípulos. Era un momento íntimo, una especie de retiro, donde el maestro deseaba hablar a solas con los suyos. Y en ese instante tan especial, Jesús les anuncia algo fundamental. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y después de su muerte resucitará al tercer día. Imaginemos la escena. Jesús abre su corazón para compartir con los discípulos el misterio de su pasión y de su resurrección, el centro del plan de salvación. Es un momento solemne, cargado de amor y de entrega. Pero los discípulos no entienden y peor aún, tienen miedo de preguntar. Más tarde, cuando llegaron a casa en Cafarnaúm, Jesús les preguntó de qué venían hablando por el camino y ellos guardaron silencio, porque habían estado discutiendo quién de ellos era el más importante. Hermanos, no es triste. Mientras el Señor hablaba del sacrificio de su vida, ellos hablaban de su propia grandeza. Mientras el Maestro pensaba en entregar su corazón, los discípulos pensaban en asegurarse un lugar. Uno hablaba de cruz, los otros de poder. Y yo me pregunto, ¿no nos pasa lo mismo hoy? ¿Cuántas veces el Señor quiere hablarnos al corazón y nosotros estamos distraídos con pequeñeces? ¿Cuántas veces Él nos habla del amor y nosotros respondemos con comparaciones, con rivalidades, con orgullo? Jesús no se enfada, se sienta como lo hace un maestro, llama a los 12 y les dice: el que quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después toma a un niño, lo coloca en medio de ellos, lo abraza y dice: el que recibe a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me ha enviado. Ese gesto lo dice todo. En aquella sociedad, como también en la nuestra, un niño era símbolo de fragilidad, de dependencia, de falta de poder. Pero Jesús lo coloca en medio, en el centro de la comunidad. Jesús pone la pequeñez, la inocencia, la sencillez, y nos dice con su ejemplo, allí donde hay humildad: allí habito yo. Les confieso algo, hermanos, el poder desgasta. El poder solo sabe desgastar. Puede construir estructuras, sí, pero no construye corazones.
Cuando el poder entra en el alma, seca el amor. Cuando entra en la familia, divide. Cuando entra en la comunidad, destruye. Y lo más triste es que muchas veces ni nos damos cuenta, decimos quiero servir, pero lo que buscamos en el fondo es ser reconocidos. Decimos lo hago por Dios, pero secretamente queremos aplausos. Decimos me sacrificio, pero luego comparamos nuestro sacrificio con el de los demás. El evangelio de hoy es una llamada a revisar la intención más profunda del corazón. Si el mismo Jesús, el Hijo de Dios, eligió ser el último y servir, ¿quién soy yo para buscar lo contrario? En la segunda lectura, Santiago es muy claro: donde hay envidia y rivalidad, allí hay desorden. Y tiene razón. La envidia y la competencia no solo dañan las relaciones, sino que envenenan el alma. Son como un ácido que corroe la paz interior. Por eso te invito a rezar así: Señor, limpia mi corazón de toda envidia. No permitas que me duela el bien ajeno, ni que me alegre el mal de los demás. Enséñame a mirar con tus ojos, para que en vez de compararme, pueda bendecir. En la primera lectura, el libro de la sabiduría nos dice: acechemos al justo porque nos resulta incómodo. ¿Qué actual suena eso? ¿Cuántas veces en la vida familiar, laboral o comunitaria hacemos lo mismo? Acorralamos al otro, lo presionamos, lo herimos solo porque no piensa igual. Y yo les digo con todo el corazón, qué terrible sería que un cristiano hiciera reventar a su hermano con sus palabras o actitudes, si hoy tú te sientes acorralado. O si has acorralado a alguien sin darte cuenta, detente, míralo a los ojos de Cristo y di: Señor, no quiero ser causa de dolor. Sostén mi vida cuando me sienta arrinconado y enséñame a responder con ternura, no con violencia. Cuando Jesús dice: el que quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos, no quiere apagar nuestros sueños, quiere purificarlos. No se trata de dejar de aspirar, sino de orientar nuestras aspiraciones hacia el amor. El que sirve no se hace pequeño, se hace semejante a Cristo. Cuando una madre cuida a su hijo, cuando un padre se sacrifica por su familia, cuando un joven ayuda sin esperar recompensa, allí está el reino de Dios, actuando en lo escondido. El niño que Jesús pone en medio nos recuerda que el centro de la vida cristiana no es la fama, sino la entrega. Y yo les hablo como pastor: necesitamos aprender a ser pequeños, a bajar un poco la voz, o escuchar más, a juzgar menos, a vivir con humildad como lo hizo Jesús. Si Él lavó los pies a sus discípulos, ¿quién soy yo para no hacerlo? San Juan Bautista lo resumió perfectamente: es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Ese es el camino del verdadero discípulo. Por eso hoy te invito a hacer esta oración: Señor Jesús, enséñame a elegir el último lugar para encontrarte en los más pequeños. Enséñame a servir en silencio, a amar sin medida, a alegrarme más por dar que por recibir. Que mi alegría sea parecerme un poco más a ti y que mi vida refleje tu humildad. Grabemos esto en el corazón: el camino hacia la verdadera grandeza no está en subir, sino en inclinarse para amar. Queridos hermanos y hermanas, acabamos de escuchar las palabras de Jesús a sus discípulos: el que quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y después de decirlo, Él abrazó a un niño, un gesto tan sencillo y al mismo tiempo tan profundamente revolucionario. Pero lo que más me conmueve no es el gesto, sino el silencio que vino después.
Los discípulos se quedaron callados. Callaron porque sabían que mientras el maestro les hablaba de la cruz, ellos discutían quién era el más importante. Y en ese silencio, Jesús sembró una semilla de luz en sus corazones. Una semilla que hoy también puede germinar en los nuestros. Hermanos, muchas veces yo también me he descubierto igual que ellos. Cuando Jesús quiere hablarme de algo profundo, mi corazón está ocupado en cosas superficiales. Cuando Él intenta enseñarme la humildad, yo me defiendo para no quedar mal. Cuando me invita a amar, yo me pierdo en discusiones para ver quién tiene la razón, y así lo esencial se me escapa de las manos. Olvidar lo esencial es una enfermedad del alma moderna. No solo nos roba la paz, sino que nos aleja poco a poco del rostro de Dios. Les digo con el corazón, cuando nos dejamos atrapar por las luchas de poder, terminamos olvidando lo verdaderamente importante. Y eso no solo les pasó a los discípulos, nos pasa también a nosotros. En nuestras familias, en la sociedad, en la iglesia. Miren a nuestro alrededor cuántas veces, en lugar de trabajar por la justicia o por el bien común, terminamos compitiendo por el puesto, por la voz, por la gloria. Cuando el premio se vuelve más importante que el proceso, se daña todo. Cuando el aplauso vale más que el servicio, se rompe la esencia del evangelio. Pienso que si aprendiéramos la lección de aquellos discípulos, muchos dolores se evitarían. Porque cuando el poder ocupa el lugar del amor y el ego sustituye la misión, todos perdemos, todos sufrimos. Y pienso en mi tierra, en nuestra gente, en tantos jóvenes buenos que perdieron la vida porque otros se distrajeron con el premio y olvidaron la implementación. Y entonces escucho la voz de Jesús preguntando, como hace 2000 años, ¿de qué venían hablando por el camino? Si hoy Jesús nos preguntara eso, tal vez nos diría, ustedes siguen discutiendo mientras mi pueblo sufre. Cuando el ser humano pierde el centro, todo se desfigura. Jesús hablaba de la cruz y ellos hablaban de honores. Hoy decimos justicia, pero pensamos en poder. Decimos servicio, pero soñamos con cargos. Decimos comunidad, pero buscamos protagonismo. Nos distraemos porque el corazón no está bien anclado en lo esencial, amar a Dios y amar al prójimo. Primero, olvidamos lo importante cuando nos dejamos arrastrar por la lucha de poder. Cuando nos empeñamos en tener la razón, perdemos el sentido del amor. Se gana una discusión, sí, pero se pierde la paz. Se triunfa en el argumento, pero se fracasa en la relación. Hermanos, ¿cuántas familias se rompen? No por falta de amor, sino porque nadie quiere ceder. ¿Cuántas comunidades se dividen porque todos quieren la última palabra? Yo mismo, cuando era seminarista, le pregunté una vez a mi director espiritual, Padre, ¿cómo puedo tener razón y al mismo tiempo seguir amando? Él sonrió y me respondió, hijo, a veces no necesitas tener razón, basta con amar. Y desde entonces entendí, tener razón sin amor no sirve para nada. Amar con humildad es vivir el evangelio. Segundo, olvidamos ser cuando nos ocupamos demasiado en hacer. Vivimos en una época llena de actividades, pero vacía de presencia. Hacemos mucho, pero estamos poco. ¿Cuántos padres trabajan sin descanso, pero no tienen tiempo para ser padres? ¿Cuántas madres corren todo el día, pero olvidan un gesto de ternura, una mirada que sostiene? Y lo confieso, también a mí me pasa. Como sacerdote, hago muchas cosas por Dios, pero a veces me olvido de estar con Dios
Corro detrás de las necesidades de los demás y olvido dejar que el Señor me cuide. Y comprendo que los oídos más cercanos a los labios del predicador son los suyos propios. Por eso les digo, hagamos menos, pero seamos más. Hablemos menos, pero escuchemos más. Corramos menos, pero vivamos más como hijos de Dios. Tercero, olvidamos lo esencial en la vida religiosa. Muchos se quedan en las devociones exteriores, el agua bendita, la medallita, la estampa, el escapulario. Y todo eso es bueno, pero no puede sustituir el Evangelio. El Evangelio no está en los objetos santos, sino en las actitudes santas. No está en las imágenes, sino en la relación viva con Jesús. No está en llevar el rostro de María al pecho, sino en vivir como ella, humilde, fiel, servicial. Repitan conmigo: lo fundamental es el mensaje de Jesús que crea relaciones nuevas. Si nos distraemos con las formas, olvidamos el fondo. Si rezamos muchas oraciones sin dejarnos transformar, esas palabras quedan fuera del corazón. Cuarto, olvidamos la alegría porque nos fijamos demasiado en el dolor. Muchos viven como si la vida fuera un castigo, pero hermanos, la vida es un regalo. Dios no nos creó para lamentarnos, sino para agradecer, no para sobrevivir, sino para celebrar. La vida es una fiesta, no una fiesta vacía, sino una fiesta del amor. Y cuando dejamos que las dificultades nos roben el gozo, olvidamos que los problemas no son la vida, son solo parte de ella. Los problemas pueden hacernos sufrir, pero la vida es siempre más grande que ellos. Puedes tener 1000 razones para estar triste, pero tienes una razón infinita para estar alegre. Dios está contigo. Jesús nunca prometió un camino fácil, solo prometió que nunca lo caminaríamos solos. Y esa certeza convierte el dolor en encuentro. Escuchen nuevamente la pregunta del maestro: ¿de qué venían hablando por el camino? Esa pregunta no fue solo para los 12, es también para mí, para ti, para todos nosotros. Por el camino de la vida, ¿de qué hablamos? ¿Del amor o del poder, del servicio, del prestigio? Si hablamos del poder, terminaremos cansados. Si hablamos de la fama, terminaremos vacíos. Pero si hablamos del amor, encontraremos la paz. A veces miro hacia atrás y veo cuánto tiempo hemos perdido en lo secundario. Nos ocupamos en poner la mesa, pero olvidamos disfrutar del banquete. Levantamos muros, pero olvidamos a quien vive dentro. Hablamos de Dios, pero olvidamos encontrarnos con Él. No lo digo para reprochar, sino para invitar a aprender juntos esta lección tan simple. Dios no necesita que seamos perfectos, solo que estemos presentes. He visto enfermos terminales sonreír con una serenidad que solo nace del abandono confiado. He visto matrimonios que después de años de discutir simplemente se toman de la mano y lloran. He visto pobres compartir su pedazo de pan y en ese gesto brillar una alegría inmensa. Y entonces comprendo que cuando vivimos centrados en lo esencial, aunque falte todo, nada nos falta. Queridos hermanos, la enseñanza de hoy no es una orden, sino una invitación dulce y firme a la vez. Jesús no dice, tienen que ser los más pequeños. Él simplemente vive así, y al mirarlo, uno siente deseos de imitarlo. Tal vez hoy Él camine a nuestro lado, como aquella vez en Galilea, y nos repita la misma pregunta. ¿De qué van hablando por el camino? Dejemos que esa voz resuene durante la semana.
Y que cada vez que empecemos una pelea, una envidia o una competencia, escuchemos su voz suave que nos pregunta: ¿qué estás buscando en realidad? ¿Qué estás diciendo con tu corazón? Hay un peligro muy sutil, hacer muchas cosas buenas, pero por razones equivocadas. Podemos trabajar en la iglesia, pero por orgullo. Podemos ir a misa, pero por miedo. Podemos ayudar, pero para ser vistos. Todo eso puede parecer bueno, pero si no hay amor, está vacío. Dios no mide nuestras acciones, sino las intenciones. No cuenta cuánto hacemos, sino cuánto amamos al hacerlo. Y por eso quiero terminar esta parte diciéndoles: no se dejen distraer por lo accesorio. Lo accesorio siempre brilla más, pero no ilumina. Lo esencial, en cambio, suele ser silencioso, humilde, escondido. Hagan de su corazón un lugar donde Dios pueda susurrar: ama. Nada más. No teorías, no discursos. Solo eso: ama. Entonces comprenderemos lo que Jesús quiso enseñar: que el más grande no es el que manda, sino el que sirve. Que el más sabio no es el que habla mucho, sino el que escucha con amor. Que el más exitoso no es el que sube, sino el que permanece con un corazón tierno en medio de un mundo duro. Y si pudiera convertir todo esto en una oración, diría: Señor, no dejes que olvide lo esencial. Cuando me invada la envidia, recuérdame que el amor vale más que la victoria. Cuando trabaje mucho y viva poco, enséñame a detenerme. Cuando me aferre a las formas, devuélveme al evangelio. Cuando vea el dolor, muéstrame la alegría escondida. Y cuando me cansé, recuérdame que tú sigues caminando a mi lado. Queridos hermanos, esta es la enseñanza. No se trata de juzgar a los discípulos, sino de reconocernos en ellos. Cada vez que olvidamos lo esencial, Jesús vuelve a sentarse, como entonces, y nos llama con ternura. El que quiera ser el primero, que sea el último de todos. Y solo cuando tengamos el valor de ser los últimos, entraremos realmente en el corazón de Jesús. Queridos hermanos y hermanas, cuando Jesús dice: el que quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos, no está apagando la alegría de vivir. Al contrario, está abriendo una alegría más profunda. Solo quien deja de medir, de competir, de compararse, puede ser verdaderamente libre para amar, servir y celebrar la vida. Esa alegría no viene de las cosas externas, sino de un corazón que ha aprendido a colocar su centro en Dios. Recuerdo una vez durante la misa, cuando dije: los problemas no son la vida, una mujer en la comunidad comenzó a llorar. Después de la celebración, se acercó y me dijo: Padre, durante años pensé que mi vida era una carga, pero hoy entendí que Dios me la dio no para sufrirla, sino para agradecerla. A veces una sola frase sencilla basta para abrir un horizonte entero de paz. Hermanos, la vida no es una carga, es un regalo. Sí, un regalo que incluye lágrimas, heridas, cansancio. Pero eso no es todo, es solo parte del viaje. Dios nos da la vida como un don para disfrutar, no como una cruz para arrastrar. Y quien sabe agradecer, sabe vivir. Alguien me preguntó una vez: Padre, ¿por qué Dios permite que suframos? Y yo le respondí: Él no envía el sufrimiento, Él envía la vida. Somos nosotros
Cuando amamos sin sabiduría o vivimos sin orden, los que convertimos la vida en sufrimiento. Dios no crea la tormenta, pero nos enseña a caminar bajo la lluvia sin perder la paz. No borra las lágrimas, pero las transforma en gotas que limpian el corazón. Si sabemos mirar, incluso en el dolor hay una semilla de luz. Por eso, en lugar de solo resistir, aprendamos a celebrar, que cada día sea un canto de gratitud, aunque la voz se quiebre entre lágrimas. Ahora quiero hablarles a los matrimonios, a los esposos y esposas que me escuchan. ¿Para qué se casaron? Seguramente no fue para pelear, ni para tener razón, sino para construir una historia de amor. Yo, como sacerdote, también fui llamado a construir una historia de amor, no con una persona, sino con mi ministerio. Cuando me ordené, estaba enamorado de mi vocación y les confieso, sigo enamorado de ella. Por eso los entiendo. El matrimonio, igual que el sacerdocio, es una decisión de amor que se renueva cada día. Amar no es un sentimiento, es una elección, una decisión diaria, incluso cuando el otro está cansado, cuando las diferencias aparecen, cuando el silencio pesa. Si aquel día de su boda el corazón ardía y hoy sienten que el fuego se apagó, soplen otra vez. Si antes el amor era canción y hoy se volvió suspiro, vuelvan a entonar la melodía del principio. Les digo con el corazón, uno no se casa para discutir, sino para amar. Si elegiste amar, no olvides por qué lo hiciste. No conviertas el amor en un campo de batalla, cuando fue creado para ser un refugio de paz. No hagas de tu hogar un infierno, cuando Dios lo soñó como un pedacito de cielo. No permitas que las diferencias se vuelvan muros, porque si olvidas amar, todo el edificio se derrumba. El amor no muere de golpe, se apaga lentamente cuando dejamos de alimentarlo, pero también puede resucitar si uno tiene el valor de decir perdón. Te amo. No dejes que el orgullo mate lo que Dios bendijo con tanta alegría. Quiero ahora hablar de nuestras instituciones, porque también allí se ha olvidado lo esencial. La salud fue creada para servir la vida, pero se volvió negocio. La educación fue llamada a formar mentes, pero se volvió mercado. El deporte debía unir y fortalecer, pero se corrompió en el dinero. Y la religión, cuando deja de servir, también se deforma. No lo digo para condenar, sino para llamar a conversión, porque cada vez que la religión olvida el servicio, pierde su alma. La fe no es empresa, es camino de salvación. Y cuando los discípulos de hoy, yo, tú, nosotros empezamos a preguntarnos quién es el más importante, repetimos la historia de Galilea. No podemos predicar a un Dios servidor y vivir como señores. No podemos decir Dios es amor y actuar como comerciantes de lo sagrado. La fe no se vive para ganar dinero, sino para amar más. La liturgia no es espectáculo, es acción de gracias. Toda estructura solo tiene sentido si sirve a las personas. Y ahora quiero dirigirme a los trabajadores, a esas manos cansadas que sostienen la vida de todos. Hermanos, ¿por qué trabajamos? Si solo trabajamos por el salario, pronto estaremos vacíos. El trabajo no es solo para sobrevivir, es para realizarnos como personas. Trabajar es un acto sagrado cuando se hace por amor, cuando entendemos que colaboramos con Dios en su creación. Cuando veo a un carpintero hacer su mesa con cariño, veo a José en Nazaret. Cuando un médico toca con ternura al enfermo, veo la mano de Cristo sanando.
Cuando un maestro enseña con pasión y paciencia, veo el evangelio en su aula. No trabajes solo para ganar dinero, trabaja para dar vida. Porque si solo miras la paga, olvidarás el sentido. El salario sostiene el cuerpo, pero el amor al trabajo sostiene el alma. Hermanos, todo esto se resume en una frase sencilla. Si te dejas distraer por lo secundario, olvidarás lo esencial. Los discípulos se distrajeron con quién era el más grande, mientras Jesús hablaba de su entrega y su resurrección, y eso sigue ocurriendo hoy. Discutimos quién tiene razón, mientras el mundo muere de falta de amor. Les digo con cariño, nos hemos vuelto raros. Guardamos los juguetes de los niños para conservarlos. En vez de dejarlos jugar, escondemos las sábanas nuevas para cuando estemos enfermos. Encerramos la vajilla bonita y tomamos café en tazas rotas. La vida no fue hecha para guardarla, sino para usarla. No para acumular, sino para entregar. No para esperar, sino para vivir hoy. Si alguien te regala algo, úsalo. No esperes una ocasión especial, porque no hay momento más especial que este. A veces, por miedo a gastar la alegría, la guardamos y se nos vence. La alegría no se almacena, se comparte. Y les digo esto con una sonrisa. Hoy tomamos café sin cafeína, leche sin lactosa, amores sin compromiso, pasteles sin azúcar. Queremos todo liviano, rápido, sin consecuencias. Pero lo que da sabor a la vida es precisamente el compromiso. Lo bueno del café es su amargor. Lo bueno del amor es su fidelidad. Lo bueno de la fe es su prueba. Lo bueno de la vida es su responsabilidad. No busques un amor sin cruz, porque un amor sin cruz es un amor que aún no ha madurado. Hermanos, lo esencial no está en lo que tenemos, sino en cómo lo vivimos. Y no hay nada más trascendente que este momento presente. No hay nada más grande que este ahora, porque aquí ahora Dios está. Hoy no mañana es el tiempo de amar, de perdonar, de sonreír, de agradecer, de vivir. Les dejo esta certeza: aprendamos a abrazar lo importante y no dejarnos engañar por lo accesorio. Trabajemos para servir, no para brillar. Vivamos para amar, no para competir. Gocemos del presente, porque en él Dios nos está regalando la vida. Y como dice San Pablo, ya sea que coman, beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para gloria de Dios. Señor, enséñame a amar en lo pequeño, a servir con un corazón puro, a alegrarme cada día con tus dones y, sobre todo, enséñame a vivir lo esencial, tu vida, tu amor y tu alegría.